economista que nos da unos minutos de su tiempo. Un saludo muy cordial, señor. Gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto para mí estar charlando con ustedes. Bueno, vamos a ver, Aldo, ¿cómo se explica esto si es que tiene alguna explicación que podamos entender? 23.000 millones de dólares, es un mundo de dinero. Bueno, es fácil en realidad de entenderlo, ¿no? Porque uno piensa que no, pero un país no difiere mucho en términos de su administración a lo que hace a una casa, ¿no? Si vos en una casa querés mantener continuamente un nivel de gasto mucho mayor al que es sostenible con tus ingresos, una de las cosas que podés hacer y que hemos hecho usualmente en la Argentina es, por ejemplo, endeudarnos, ¿no? Y de esa forma, bueno, tenemos esa posibilidad de gastar más. Eso en general nos ha llevado a 9 cesaciones de pago, ¿no? En la última vez que caímos en cesación de pagos, le explico a la gente que por ahí no conoce tanto de finanzas, quiere decir que le dejamos de pagar lo que le debemos a nuestros acreedores y luego hacemos una reestructuración, como pasó en 2020 de esa deuda, que quiere decir que le vamos a pagar muchísimo menos de lo que nos prestaron. Eso pasó por última vez, como decía, en 2020. A partir de allí ya no te quiere prestar más nadie, ¿no? Y si te prestan organismos internacionales a los cuales también les hemos estado pidiendo plata para poder gastar de más, ¿no? Y ahí, cuando se te acaba el crédito, otra alternativa que uno tiene es echar mano a aquello que tenés en los cajoncitos atesorados, ¿no? Aquellos ahorros que tengas por ahí. Y para un país los ahorros que tienen vienen a ser los del Banco Central, no son las reservas del Banco Central. Y cuando ya un gobierno no tiene crédito y necesita, por ejemplo, como este año, ¿no?, sostener el nivel económico, sostener la demanda interna para que la gente esté contenta, ¿no?, consuma más y pueda y vaya y vote a favor del candidato oficial, pues lo que hace es usar las reservas del Banco Central. Este año es muy probable que veamos una caída de las reservas del Banco Central superior a los 18.000 millones de dólares. Eso está significando que hoy el Banco Central no solamente ya no tiene reservas internacionales propias, sino que está usando más de 10.000 millones de dólares de divisas que pidió prestadas, que no son propias, ¿no? Y todo esto para sostener o moderar la recesión que actualmente vive la Argentina. Por supuesto que cuando terminemos con toda esta historia nos vamos a encontrar con un pequeño detalle, ¿no?, que es que hemos perdido todos nuestros ahorros, que son las reservas, y además hemos dejado un banco central absolutamente quebrado, y el costo de recuperar la solvencia de un banco central es fenomenal. Y eso si lo hacemos ordenadamente, porque si no lo hacemos ordenadamente es una crisis y muy probablemente una hiperinflación. Aldo, pero no es que no haya habido ingresos. Hubo ingresos, ingresos muy importantes, incluso por exportaciones. El sector agroindustrial ha generado un polo fenomenal de ingresos en su momento. ¿Qué hay? ¿Como una especie de puerta giratoria? ¿Esto que se entra el dinero y como entra se va? Acá el gran problema no es lo que ha liquidado, la verdad, como dice el gobierno, el campo, porque de hecho a valores de hoy lo que lleva liquidado el campo a este gobierno es mayor a lo que le liquidaron a todos los demás gobiernos de este siglo. O sea que ahí no hay, eso es falso, ¿sí? Es más, el año pasado nosotros tuvimos exportaciones récord, ¿no?, que es la forma en la que los países generan divisas genuinas, por llamarlo así, porque la otra forma es el endeudamiento. Pues el año pasado nos dieron más de 6.500 millones de dólares los organismos internacionales por arriba de los vencimientos, ¿no? Y hoy tenemos este Banco Central absolutamente quebrado, que no tiene reservas propias, sino que está usando encima de 10.000 millones de dólares de reservas ajenas, entre otras las de este crédito swap que nos dio China, ¿no? El gran problema que tiene el cepo es que desincentiva la generación de divisas genuinas, porque les paga a los que las traen a esas divisas mucho menos de lo que vale. Hoy
alguien que trae un dólar y lo ingresa por el Banco Central está cobrando menos del 40% de lo que vale ese dólar. ¿Cuántos de nosotros iría a venderle al Banco Central, ¿sí?, un dólar si te vas a hacer una quita del 60%? Nadie. Pues a esta gente la verdad es que las obligan a liquidar, pero tratan de liquidar cada vez menos. Y por el otro lado están los que quieren comprar dólares. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ir a comprarle dólares al Banco Central a 3.50? Todos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Bueno, impide comprárselo, pero bueno, aquellos que sí tienen acceso compran más de los que se están vendiendo y hay una pérdida continua en todo cepo de reservas internacionales hasta que se ordenadamente del cepo, como pasó allá en 2015 con el cepo de Cristina Fernández de Kirchner, cuando cambió el gobierno, y entonces decidieron salirse rápido del cepo para evitar una crisis monetaria y cambiaria, o bueno, se trata de sostenerlo en el tiempo y en algún momento se sale desordenadamente. Lo más probable es que si eso pasa sea con una hiperinflación, ¿no? De hecho, 3 de los cepos que hemos tenido y se han intentado sostener terminaron en las 3 hiperinflaciones que ya tuvo la Argentina, ¿no? ¿Y usted cree que la salida de este cepo puede terminar igual? Si no salimos ordenadamente, estoy seguro que va a terminar igual. Lamentablemente es algo que hay que decirlo porque hoy algunos economistas y uno de los candidatos presidenciales está proponiendo mantener con algunos cambios de este cepo. No son cambios trascendentales, simplemente iríamos a un cepo que sería un poco menos peor, pero seguiría siendo muy malo, que es un desdoblamiento cambiario, con lo que hoy está dentro del cepo seguiría siendo cepo, ¿no? Los demás operaríamos en un tipo de cambio, los que hoy no podemos operar en el mercado cambiario oficial y que operamos en los paralelos, operaríamos en otro tipo de cambio libre, pero en esencia el concepto de cepo se mantendría, ¿no? Y yo creo que pensar que uno puede salir gradualmente del cepo y en el tiempo, como piensa el actual gobierno, es un error. Se ha demostrado a lo largo de la historia que cada día que pasa con cepo es más difícil salir y más costoso salir ordenadamente, ¿no? Con lo cual es un problema. Aldo, ¿qué sería salir ordenadamente del cepo? ¿Qué pasos requeriría salir ordenadamente del cepo y qué tiempo llevaría? A ver, lo primero es tener un gobierno que tenga confianza. Este gobierno tiene cero confianza de la gente, con lo cual deberíamos pensar en un nuevo presidente votado por la gente, que siempre los presidentes que recién asumen tienen captan la esperanza no solamente de los que lo votaron, ¿no?, sino también de aquellos que no lo votaron, porque bueno, de última, ese señor te va a gobernar durante 4 años, así que de esperanzas vive el hombre, así que los ciudadanos tienden, aquellos que no lo votaron también tienden a poner su esperanza en ese nuevo presidente. Y lo otro es demostrar vocación de cambiar el rumbo, o sea, de lanzar las reformas estructurales que necesita urgentemente la Argentina para que todos, argentinos y extranjeros, pensemos, cosa que no sucede hoy, que hay un futuro de normalidad para nuestro país. A partir de del día 1, estar lanzando esas reformas estructurales, ¿no? Decir cómo se van a hacer, porque va a llevar años hacerlas, 2 o 3 años, ¿sí?, esas reformas estructurales, pero plantear cuál va a ser el cronograma, cuál va a ser la hoja de ruta con la que se van a hacer estas reformas. Yo creo que en 1 o 2 semanas se puede salir ordenadamente del cepo, que es lo que, en definitiva, a una unificación cambiaria, que es lo que se hizo en 2015, ¿no? Una semana después de haber asumido Cambiemos, logró salir ordenadamente, no sin costos, ojo, porque salir de un cepo ordenadamente también tiene costos y ahora va a tener más costos que en aquel momento, pero un costo infinitamente menor, ¿sí?, que el de tener una crisis cambiaria y monetaria, y ni que hablar si vamos a una hiperinflación, ¿no? Aldo, déjeme volver al concepto de la confianza. Lo primero que hace falta es la confianza como para dar los pasos necesarios y salir ordenadamente del cepo. Aquí me parece que tenemos un problema. A ver si usted me ayuda a verlo. Tenemos 2 candidatos que se van a enfrentar el próximo domingo. Uno de ellos va a ser presidente, pero vamos a las características de ellos. Si fuera Sergio Massa,
Es el ministro de Economía de este gobierno que ha generado la pérdida de 23.000 millones de dólares del Banco Central, que sigue trabajando con los cepos y que tiene una inflación que, habiendo desacelerado de un mes para el otro, está en el 8,3%, números que, por cierto, algunos sectores empiezan a discutir por la caída tan abrupta de esa desaceleración. ¿Por qué habría de tenerse confianza en alguien que ha hecho todo lo contrario de lo que se necesita hacer? Y segundo, el otro candidato es una persona que propone una dolarización que algunos expertos dicen, al menos del modo que se explica, no se puede hacer. A ver, en primer lugar es cierto, yo también me pregunto cómo puede ser que aquel que empeoró todos los datos de la macroeconomía desde que asumió, porque de hecho hoy tenemos el doble de inflación interanual que cuando él asumió, tenemos mucho más pobreza, por lo menos 6 puntos porcentuales más de pobreza que cuando él asumió, estamos en una recesión, puede llegar a resolver los problemas que no resolvió en 15 meses de gestión, ¿no? La verdad, y como acabo de decir, lo que propone es mantener este cepo que, como ya dije, es insostenible un cepo. Por otro lado, es cierto, tenemos un candidato que, la verdad, la mayor crítica se la hacen al tema de la dolarización, y es cierto que es imposible salir de un cepo a una dolarización. Primero hay que recuperar la solvencia del Banco Central, eso va a llevar por lo menos un par de años y ya se ha aclarado desde el equipo del candidato que es muy probable que eso lleve 2 años y es lo que él está llamando las reformas de segunda generación. O sea, vamos a salir en todo caso algo muy parecido en inicio con Javier Milei a lo que fue la salida del cepo de Cristina Fernández de Kirchner con el gobierno de Cambiemos. Y ahí a mí me surge una paradoja, ¿no? Me siento que estoy subido arriba del Titanic con un capitán que tiene agarrado el volante, el timón, que está viendo que adelante hay un tremendo iceberg y te dice, mirá, a ese iceberg, si aceleramos lo vamos a partir al medio como un cubito. Todos sabemos que eso no se puede hacer, pero bueno, el señor dice, y de parte aparece alguien que no lo conocemos, ¿no? Pero dicen, a ver, miren, yo soy capitán de barco, creo que hay que esquivarlo, ¿no? A ese iceberg, porque si no nos vamos a ahogar todos. Y notablemente veo que hay una fuerte tendencia a votar al malo conocido que tiene el volante en vez de votar al bueno por conocer, que está diciendo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Que puede ser que lo sepa hacer o no, habrá que verlo agarrando el timón y tratando de esquivar ese iceberg, pero la realidad, lo que hay que hacer es esquivar el iceberg. Y el otro ya sabemos que le va a embocar y nos vamos a ahogar todos, ¿no? Esperemos que los botes salvavidas por lo menos tengan esos salvavidas, ¿no? Porque si no vamos a estar en problemas. Aldo, que nos alcancen para todos. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Un saludo cordial. El economista Aldo Abrán. Tenemos más y se lo contamos en un par de minutos.